Ok, como vemos ahí, ¿verdad? Estábamos hablando de las moléculas, biomoléculas, eh, que empezaban los niveles de organización en los seres vivos. El pensamiento de hoy es sobre, o dice así: la actitud diaria frente a la vida marcará tu hoja de ruta hacia el futuro. Ahora bien, y me van a responder lo siguiente: ¿de qué elementos crees que están compuestos los seres vivos? A ver, si leyeron, sabemos de lo que estamos hablando. Si no, entonces de todas maneras denme una idea de lo que hemos leído, de lo que hemos visto, lo que sabemos. A ver, ¿de qué elementos creen ustedes que están compuestos los seres vivos? Pueden abrir su micrófono. Sería H2O, por ahí, no sé. H2O. ¿Y qué es H2O? H2O es dos células de hidrógeno y uno de oxígeno. Ajá, pero No, ¿qué es el representa? agua, es el agua, El el agua. agua. Es correcto. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos, qué otros compuestos, qué otras El moléculas? elemento profe, el elemento magnesio. ¿Cómo? ¿Cómo me dijo? El No, elemento no, no lo magnesio. escuché bien. Es magnesio. El elemento magnesio. Elementos magnéticos. Ah, ¿ah? Que no lo entiendo. Profe, el oxígeno. Oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. De lo que hayan leído, de lo que tengan en su módulo. Hueso, profe. Hueso. Calcio, ¿no sería calcio? Es correcto, Ese. sería calcio. ¿Qué más? A ver, vamos. Es hora de pensar, de analizar. ¿Aló? La compañera creo que le entendí magnesio. Creo que fue lo que dijo. Ok, vamos a seguir viendo. Composición química de los seres vivos. A ver, te escucho ya. Dice así: en los seres vivos se encuentran algunos de los elementos que existen en la naturaleza. Estos elementos forman compuestos con estructuras y funciones diferentes, ¿verdad? Estamos hablando de todos los seres vivos. Composición química. Uno de los retos de la biología actual es la descripción de los complejos mecanismos químicos y físicos que sustentan la vida. Tenemos dos: los bioelementos y las biomoléculas. Los bioelementos son los elementos químicos de la materia viva y las biomoléculas son las que componen a los seres vivos. Vamos a ir viéndolo a medida de que estamos viendo el tema. Vemos aquí biomoléculas inorgánicas, como mencionaron, el agua, ¿verdad? Sales minerales, y acá podemos ver las biomoléculas orgánicas, que son los ácidos nucleicos. ¿Cuáles serían los ácidos nucleicos? A ver, ¿cuáles serían los ácidos nucleicos? En el módulo dice que está constituido por CHONP y como por ejemplo ADN. ADN serían los ácidos nucleicos. Yo estoy aquí en esta imagen de las biomoléculas orgánicas, ¿verdad? Les pregunté sobre los ácidos nucleicos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían esos ácidos nucleicos? Serían ADN y ARN, ¿ok? Serían proteínas, serían lípidos y glúcidos. En los glúcidos vamos a encontrar los monosacáridos y los polisacáridos, y en los lípidos las grasas y glicerol o ácidos grasos. En proteínas encontramos las proteínas y aminoácidos, y en ácidos nucleicos
encontramos el ADN, ARN y nucleótidos, ¿ok? Cuando hablabas de CNOH, significa, siempre se le ha dicho como la palabra chon. La palabra chon significa carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Así es la manera más fácil, ¿verdad?, de familiarizar. Cada letra o cada elemento tiene un significado. Y ya sabemos qué significa la O de oxígeno, ¿verdad? La N de nitrógeno. Estamos hablando ya de componentes o compuestos o elementos, perdón, de la tabla periódica. Pero a lo que vengo aquí es la subdivisión, como vemos en esta imagen, sobre las biomoléculas inorgánicas y las orgánicas. Por eso era que les decía, ¿verdad?, de los ácidos nucleicos, que cuáles eran. Entonces estábamos viendo en el módulo, si pudieron leer, ¿verdad?, habla de que están compuestos por eso, como por ejemplo el ADN, que es el portador genético, y también vamos a encontrar el ARN en cuanto a ese tema. ¿Qué son biomoléculas? También llamadas moléculas biológicas. Son todas aquellas moléculas propias de los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como constituyentes de sus cuerpos. Se presentan en un enorme y variado rango de tamaños, formas y funciones. Las principales biomoléculas son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los aminoácidos, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de vitaminas, ¿qué vitaminas pueden ustedes o qué vitaminas ustedes conocen que son útiles para el ser humano? Los escucho. Casi todas, la vitamina C, la A. Ajá. Ajá. Profe, ¿cómo era? C, A, ¿cuál más? ¿Cómo era la Las pregunta, profe? vitaminas. ¿Qué vitaminas ustedes conocen? Las vitaminas, en cuanto a las vitaminas que usted conoce, útiles para el cuerpo humano o para los seres vivos. En este caso, el humano. ¿Cuáles serían? Su compañero habló de la C, la A. ¿Cuál más? La E, profe. La La D, vitamina A, B. La La A, la B y Ajá. la E. B, ¿cuál? Ajá, la B, ¿cuál sería? La B hay varias. B12, profe. Ajá. Ok. El cuerpo de los seres vivos está conformado principalmente por combinaciones complejas de 6 elementos primordiales, como les decía, muy llamado como chon, añadiéndole el fósforo y el azufre, pero ya sería en menor proporción. La C de carbono, el H de hidrógeno, la O de oxígeno, la N de nitrógeno, la P de fósforo y S de azufre. Según su naturaleza química, las biomoléculas pueden clasificarse en orgánicas e inorgánicas, que era en la imagen que estábamos viendo. En las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas que no están basadas en el carbono. Si ustedes se fijan, no tienen, excepto algunas, como el CO2 y el CO, ¿verdad? Excepto esas. Eso quiere decir que las inorgánicas no tienen carbono y las orgánicas su compuesto, ¿verdad? Su producto o el más para la formación tiene que ser tienen que tener carbono. En las biomoléculas inorgánicas, estas pueden ser parte tanto de los seres vivientes como de los objetos inanimados, pero no por eso dejan de ser indispensables para la existencia de la vida. Las biomoléculas orgánicas están basadas en la química del carbono, por eso les decía, las inorgánicas no tienen carbono, excepto esas dos, y las orgánicas sí.
¿ok? Estas biomoléculas son producto de las reacciones químicas del cuerpo o del metabolismo de los seres vivientes. Están constituidas fundamentalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. También tienen como parte de su estructura elementos metálicos como el hierro, el cobalto o el níquel, en cuyo caso se llamarían oligoelementos. Cualquier proteína, aminoácido, lípido, carbohidrato, ácido nucleico o vitamina es un buen ejemplo de este tipo de biomoléculas. Biomoléculas orgánicas y sus principales funciones. Encontramos orgánicos, lípidos, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos, como les estaba diciendo, el ADN y el ARN, ¿verdad? De acuerdo a esta imagen, voy a hacerlo de manera horizontal. Voy con los carbohidratos, en cual tienen sus características y sus funciones. Los carbohidratos vamos a encontrar monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Algunas características de ellos son que son derivados aldeicos o cetónicos. Se forman de la fotosíntesis de sus compuestos. Sus grupos funcionales son el ceto y el aldehído. Su principal función serían los combustibles en el que se libera energía. Forman parte de las estructuras celulares y ácidos nucleicos y son reserva de energía como el almidón de las plantas y el glucógeno en los animales. En esos lugares son los que encontramos carbohidratos. En los lípidos encontramos grasas saturadas, que serían los sebos, y las no saturadas, que serían los aceites, ¿verdad? Eso lo vemos muy claramente en casa. Por ejemplo, vemos mantequilla y vemos los aceites que utilizamos, ¿verdad? En casa. Algunas de sus características están formadas por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Su grupo funcional sería el carboxilo. Las principales funciones de los lípidos serían formar parte de la membrana celular, el tejido nervioso, hormonas y otros. Son reservas de energía. Otro compuesto orgánico o componente orgánico o biomolécula orgánica serían las proteínas, que están formadas por carbono. Unas características que son polímeros de aminoácidos unidos mediante enlaces péptidos. Sus grupos funcionales son amino y el carboxilo. Forman parte de casi todas las estructuras celulares, hormonas, enzimas, anticuerpos, sangre, entre otros, ¿verdad? Por eso es bueno consumir proteínas. Vitaminas. Encontramos una alta gama de vitaminas, por eso era que les preguntaba cuáles ustedes conocían. Bueno, todas esas que conocemos, ¿verdad? Van dentro de este grupo. ¿Y dónde se van a obtener? De los alimentos. Se requieren en cantidades mínimas. Y sus funciones son que las deficiencias de ellas van a causar enfermedades, ya sea, como dice ahí, raquitismo, y por ejemplo ahorita mismo la vitamina C, que ayuda al sistema inmunológico, ¿verdad? De lo que estamos viviendo en cuanto a la pandemia, y es útil para subir las defensas. Eso sería también una deficiencia que causaría vitamina E, como dijo su compañera. ¿Qué pasaría con la vitamina E? Esa nos ayuda al cabello, a las uñas, a la piel, ¿verdad? Y su deficiencia, entonces, se nos va a caer el cabello, vamos a tener uñas quebradizas, una piel toda rasgada, vamos perdiendo hasta el colágeno, todo eso tiene que ver en cuanto a las vitaminas. Ácidos nucleicos, encontramos el ADN y ARN. Son polímeros de nucleótidos que se localizan ¿en dónde? En el núcleo celular. El ADN va a ser el responsable de la transmisión de las características hereditarias y el ARN tiene que ver con la síntesis de proteínas. Las biomoléculas pueden tener diversas funciones. En esas funciones vamos a encontrar las estructurales, en donde las proteínas y los lípidos sirven como materia de sostén de las células. Las estructurales porque tienen que ver con la forma, ¿verdad?, del ser humano, crecimiento, desarrollo.
Manteniendo la estructura de membranas y tejidos, los lípidos también constituyen la reserva de energía en los animales y las plantas, ¿verdad? Tiene que ver con energía, como dice ahí. Funciones de transporte. Algunas biomoléculas sirven para movilizar nutrientes y otras sustancias a lo largo del cuerpo, dentro y fuera de las células, uniéndose a ellas mediante enlaces específicos que luego pueden romperse. Un ejemplo de esto sería el agua, ¿verdad? Necesaria en nuestro cuerpo. Funciones de catálisis. Esta tiene que ver con las enzimas. Dice que las enzimas son biomoléculas capaces de catalizar, o sea, en pocas palabras, catalizar viene de acelerar la velocidad de determinadas reacciones químicas sin formar parte de la reacción. Por tanto, no constituyen ni un reactivo ni un producto. Estos tipos de biomoléculas regulan un numeroso grupo de procesos químicos y biológicos que ocurren en el cuerpo humano, ya sea de los animales o de las plantas. También existen los inhibidores, que son moléculas que disminuyen la velocidad de determinadas reacciones químicas y por tanto también intervienen en la regulación de los procesos químicos y biológicos. Un ejemplo de esto sería la amilasa, que se produce en la boca y va a permitir descomponer moléculas de almidón en nuestra boca, ¿verdad? Y la pepsina, que sería otra enzima que se produce en el estómago, también va a permitir descomponer proteínas en aminoácidos. Funciones energéticas es otra función. La nutrición de los organismos vivos puede ser autótrofa. Cuando hablamos de autótrofa, ¿a qué se refieren? A ver si me están siguiendo. ¿Qué conocen ustedes por autótrofo? ¿Aló? Profe, yo no tengo ni idea qué significa esa palabra. No tienen idea. Wow, autótrofos, por ejemplo, las plantas. ¿Por qué? Porque ellas elaboran su propio alimento. Nosotros somos organismos heterótrofos porque necesitamos de otros organismos para alimentarnos. Esa es la diferencia, ¿ok? Ahí habla de autótrofo, dice cuando son capaces de sintetizar los compuestos fundamentales para su metabolismo, a expensas de moléculas inorgánicas, sin depender de otro ser vivo. En pocas palabras, lo que yo les estoy diciendo. O heterótrofos cuando obtienen la materia orgánica necesaria para su metabolismo a partir de la materia orgánica sintetizada por otros organismos autótrofos o heterótrofos, dependiendo de otro ser vivo. En pocas palabras, uno depende de los otros seres vivos, nosotros los heterótrofos, y los autótrofos no, porque ellos mismos elaboran su alimento. En ambos casos, la energía necesaria para sostener la vida en los organismos vivos se obtiene mediante un proceso denominado oxidación, que consiste en degradar la glucosa a formas más simples para obtener energía, y los lípidos también son una fuente esencial de energía, como lo mencionamos anteriormente. Funciones genéticas. Encontramos el ADN, conocido como ácido desoxirribonucleico. Es un ácido nucleico que contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. Además, es el responsable de transmitir la información hereditaria. Por otra parte, el ARN, que sería el ácido ribonucleico, es un ácido que interviene en la síntesis de proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. Ambos, o sea, el ADN y el ARN, no actúan solos. El ADN se vale del ARN para transmitir información genética durante la síntesis de proteínas. Estas dos biomoléculas constituyen la base del genoma, todo el material genético que contiene un organismo particular. Si yo les pregunto qué es genoma, sería todo el material genético que contiene un organismo. ¿Ok? Ahí donde está la parte genética, la herencia de nosotros. Por tanto, determinan lo que es una especie o un individuo específico. Vemos la importancia de las biomoléculas.
Sé que las biomoléculas son indispensables para el nacimiento, desarrollo y funcionamiento de todas las células que conforman a los organismos vivos. Cumplen funciones vitales de sostén, de regulación de procesos y de transporte de sustancias en cada una de las células que forman los tejidos, órganos y sistemas de órganos. La falta de determinada biomolécula en algún organismo vivo puede provocar deficiencias y desequilibrio, como lo mencionamos en cuanto a las vitaminas. Cualquier deficiencia de carbohidratos, de monosacáridos, polisacáridos, que son los carbohidratos, de lípidos, o sea, de todo, alguna deficiencia va a provocar un deterioro hasta la muerte de la persona. Bioelementos y biomoléculas. Hablamos de definición ahora de bioelementos. Se refiere a los elementos químicos a partir de los cuales se componen las biomoléculas. Por tanto, son los elementos presentes en los seres vivos. Pueden clasificarse como primarios, secundarios. En los primarios componen el 99% de la materia viviente de todos los seres vivos, que serían, vuelvo y repito, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y en los secundarios son aquellos, si bien son indispensables para la vida y para el correcto desempeño del cuerpo, se requieren en cantidades moderadas y con fines específicos. Aquí vamos a encontrar el sodio, ¿verdad? El calcio, magnesio, potasio, cloro y flúor. Además, existen algunos otros oligoelementos que son necesarios para la vida, pero en cantidades muy bajas, o sea, a un 0.1% de los bioelementos del cuerpo. Algunos de esos van a ser el hierro, yodo, cromo, cobre, zinc y el boro. Todo eso compuesto. Aquí, a modo de resumen, vamos a encontrar qué son biomoléculas orgánicas y las inorgánicas. ¿Qué son? Vemos la comparación. En las orgánicas son moléculas que constituyen a los seres vivos, ¿verdad? Todo lo que está formado a un ser vivo. Y en las inorgánicas no son producidas por los seres vivos, pero son fundamentales para su subsistencia o supervivencia. ¿Cuáles son? Acá encontraríamos en las orgánicas, encontramos glúcidos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. En las inorgánicas encontramos el agua, que es la más abundante, oxígeno, dióxido de carbono. Podemos ver qué bioelementos las constituyen. En las biomoléculas orgánicas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? Y vamos a cansarnos de repetirlo, pero son esos, compuestos por biomoléculas inorgánicas, son compuestos por hidrógeno, oxígeno, agua, flúor, ácido, sodio y sales minerales. ¿Qué funciones tienen? En las orgánicas conforman a los seres vivos y desempeñan funciones como constituir la estructura celular y desempeñan actividades funcionales para la célula. Y en las inorgánicas participan en el impulso nervioso hasta la formación de estructuras como los huesos de los vertebrados, de las olas valvas, de los moluscos. Todas son sales de fácil ionización y se encuentran en dos formas. ¿Okay? No solamente vamos a hablar aquí, como ahí acaba de hablar de moluscos, eso quiere decir que también en los seres vivos, no solamente del ser humano, es que va a estar conformado estas biomoléculas, ¿verdad? Gracias por su tiempo, por su atención, ¿verdad? Ahora viene la hora de preguntas. A modo de, ¿qué biomoléculas orgánicas o qué tipos de biomoléculas orgánicas son de suma importancia para los seres vivos? A ver, si me prestaron atención. Biomoléculas orgánicas, a ver. ¿Aló? ¿Por qué será que cuando la Pero profesora ahí sí no pude responderle, profe. no sabes cuáles son las biomoléculas orgánicas? Y la vimos varias veces.
¿Cuál? ¿Será la de N y el otro que es? ¿Cómo era el otro? Ahí se me fue. A ver, ¿cuáles serían? No les estoy preguntando cuál es la Sería composición. el oxígeno y el hidrógeno. Esa es composiciones. Yo les estoy preguntando cuáles son los tipos, pues denme los tipos, cuáles son esas biomoléculas orgánicas. A ver, clarito está en su módulo. Lípidos, ¿qué más? Las proteínas, ácidos nucleicos y Carbohidratos. Y, los ajá, glúcidos. glúcidos, carbohidratos, ¿ok? Eso mismo. No se tienen que ir por otro lado. Ahora yo, si les No, profe, es que pregunto. permiso, es que acabo de ver que hice compuestos orgánicos. Ok, están viendo porque no me están siguiendo, no están en el mismo ritmo al que yo voy. Ahora bien, si yo pregunto cómo están constituidas, entonces ustedes, ¿qué me van a responder? Que A con los ver, elementos, ¿cuáles serían? calcio, oxígeno, Calcio. potasio. No, calcio, no, Hidrógeno, no. el hidrógeno. Ajá. Se dejan llevar por la C de calcio, pero Sí, la no, es C no carbono, es es carbono, calcio. Es carbono, carbono. carbono. Recuerden algo Hidrógeno, siempre. Ajá, tienen que recordar algo siempre, para toda la vida. Con que ustedes aprendan la palabra chon, ¿verdad? Tienen clarito que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ok? Son los que más se encuentran en las biomoléculas orgánicas. ¿Ok? ¿Qué significaría la N? Nitrógeno, Nitrógeno. ¿Y la H? hidrógeno, hidrógeno, profe. ¿Y la P? potasio. No. Fósforo, El profe. fósforo, profe. Fósforo, es correcto. No, es que yo se las dejé. Ajá, se la dejaste. Ok. Podemos encontrar, ¿verdad? Bioelementos. Esos bioelementos siempre los vamos a ver en algo que siempre nos piden en química, que serían en la tabla periódica, ¿verdad? Mencionando los bioelementos. No los vamos a tocar aquí porque ustedes lo deben de ver en química, en la tabla periódica. ¿Ok? Pero de eso estamos hablando, de los elementos que se encuentran ahí, los cuales constituyen a los bioelementos orgánicos y los inorgánicos, ¿ok? De eso estamos hablando. Por ejemplo, los bioelementos primarios, volvemos a lo mismo. ¿Qué serían? ¿Cuáles serían? ¿Cómo, profe? Bioelementos primarios. ¿No tienen estos los de elementos primarios? Estos los lípidos, proteínas, ¿sería eso? Profe, ¿cómo era la No. pregunta? Eh, ¿Cuáles son los bioelementos primarios? CHOM, eso, Elementos primarios. que es el de oxígeno. Son ¿Qué eso, más? ¿verdad? CHOM, creo que se Sí. dice, CHOM, sí. Así mismo es. Añadiéndole la P y la S. ¿Y la S qué sería? ¿Qué sería ese? Silicio, ¿Aló? profe. ¿Quedaron en silencio? Silicio. S. No, Silicio. no. ¿Sería A ver, solfato? No, tampoco. algo por ahí. A ver, Sulfuro. no. Azufre, profe.
Azufre. Ajá, los agarré, ¿vieron? Cuando yo les estoy explicando, ustedes tienen que prestar atención, porque ahí estaba la S y varias veces decía azufre, azufre. ¿Ok? Esos son cositas, pues, que ustedes deben de recordar en cuanto a este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? Los felicito, Nada, porque me profe. gusta que participen. Me gusta que participen, ¿ok? Y eso es bueno, que yo les pregunte y ustedes hablan, responden, porque de repente quedo yo aquí, la profesora solita dando clase. Los felicito. Ok, entonces están libres, por lo menos no tienen clase, no tienen tareas, y dice que tienen seminario el próximo sábado, ¿verdad? 13. A ver, De eso no corroboramos. sabía. No, no sé, no sé. Ok, Sí, entonces profe. yo les hago, Sí. yo les hago saber, ¿ok? Para que estén pendientes. Entonces ese sábado no nos vamos a conectar, pero sí se tienen que conectar, no sé, el link se lo enviarán, me imagino, para que estén pendientes. Así que nos vemos el sábado de más arriba, ¿ok? Lean el siguiente tema y nos vemos.